Vamos a orar, hermanos, vamos a orar antes de recibir la palabra del Señor hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos has regalado, en el que juntos hemos levantado nuestras voces al Dios Todopoderoso y hemos cantado. Señor, pero es más importante lo que tienes que decirnos tú a nosotros que lo que nosotros tenemos que decirte a ti. Esa es tu palabra perfecta. Señor, que el Espíritu Santo obre en esta mañana en nuestros corazones, en nuestra mente, que cambie, Señor, paradigmas, que cambie, Señor, esa mente humana y terrenal, y que nuestra vista pueda estar en las cosas celestiales. Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de los hermanos que han venido a este lugar y que sea de bendición tu palabra, Dios. Toma, Señor, mis emociones, toma mi mente. Señor, que sea Cristo glorificado, Señor, en este púlpito y no el hombre, no el ser humano, no la elocuencia, no el entendimiento humano, sino que tu palabra, Dios, pueda ser predicada de una manera clara a tu pueblo. Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Tome su Biblia, vamos a orar, vamos a leer. Vamos a leer. Colóquese de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos, como lo pueden ver allí, Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 26 al 30. Voy a leer para ustedes, pero quiero que me vayan acompañando en la lectura. Dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Damos gloria a nuestro Señor. Puede tomar asiento. Para los que vinieron aproximadamente hace 2 domingos, va a ser más fácil entender lo que vamos a escudriñar en la palabra de Dios hoy. Nosotros veníamos hablando sobre este pasaje que se encuentra en Romanos, sobre algo que se conoce como la cadena de oro o la cadena de salvación. Allí lo pueden ver. Es que nosotros primero fuimos conocidos, luego fuimos predestinados, luego llamados, justificados y glorificados. Si nosotros hacemos una lista de los versículos que más le gusta a la gente, seguramente este versículo, que es el Romanos capítulo 8, versículo 29, seguramente 29 y 30, seguramente está en esta lista, porque es un versículo muy conocido, es un pasaje muy conocido. Yo creo que la mayoría de aquí conocíamos ya este versículo que dice: porque a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó.
En la enseñanza pasada nosotros habíamos aprendido qué significa que fuimos conocidos, qué significa que fuimos predestinados y quedamos por llamados, justificados y glorificados. Así que hoy vamos a aprender qué nos quiere decir Dios cuando Él nos dice que fuimos llamados o cuando nos dice que fuimos justificados y glorificados. ¿A qué fuimos llamados, queridos hermanos? ¿A qué nos llamó Dios? Según lo que dice este versículo y lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Debemos de entender, hermanos, que Dios primeramente hace un llamado externo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje cuando Cristo empezó su ministerio? En el libro de Marcos, en Galilea. ¿Cómo decía Jesucristo cuando arrepentíos y qué más decía? Arrepentíos y creed en el Evangelio, decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él hacía un llamado al pueblo. Ese es un llamado externo que todos los que estamos aquí deberíamos hacer al inconverso, a la persona que no ha creído en el Hijo. Es un llamado externo, es un llamado general que Dios hace a todo hombre. Dice la palabra de Dios que Él quiere que todo hombre venga al pleno conocimiento de la verdad. Así que Él hace un llamado externo. Y los hombres pueden rechazar este llamado externo. Los hombres tienen la potestad porque a Cristo le pasó. A Cristo muchas veces lo menospreciaron, muchas veces buscaron para matarle, muchas veces negaron ellos a este llamado, hacían oídos sordos al llamado de arrepentimiento que Cristo hacía. Eso también lo hacía el apóstol Juan. El apóstol Juan decía: arrepentíos y creed, porque aquel que no crea, dice que la hacha vendrá sobre él, será cortada su raíz y será tirado al fuego. Era lo que se conocía en aquel tiempo como la Teshuvá, que lo hacían los judíos 40 días antes de la Pascua. Y siempre lo hacían y decían: volveos a Dios, arrepentíos y vuélvanse a Dios. Eso se conocía como la Teshuvá y lo hacía Jesucristo también, decía, pero con un nuevo estándar. Él decía: algo nuevo viene, que se llama Evangelio, que es una buena noticia. Entonces, los hombres pueden rechazar este llamado. Quiero ubicarlos, quiero que estén bien ubicados. Estamos ahora mismo en llamados, ahí. En el tercer eslabón, ¿lo ven? 1, 2, en el tercer eslabón, en todo el medio, estamos allí ahora en llamados. Dios hace un llamado externo a todo hombre y muchos pueden rechazar de manera deliberada este llamado. Vamos a leer Mateo 22, 14. Mateo 22, 14, para que nos demos cuenta. Aquí Jesucristo estaba hablando en una parábola que el maestro era la parábola de la fiesta de las bodas. Y el versículo 14 dice: porque muchos son los que... O sea que Dios hace un llamado ¿a quiénes? A muchos, ¿no? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios hace un llamado general y muchos rechazan ese llamado. Pero hermano, ese no es el llamado que está hablando este versículo. El versículo que estamos estudiando nos habla de un llamado interno e irresistible. Esto se refiere al llamado eficaz de Dios. No es el mismo llamado que cuando nosotros nos paramos en una plaza y a decir: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No es ese llamado. Aquí está hablando de un llamado eficaz interno del hombre, que el hombre no puede decir no a esa voz. Es a lo que conocen los teólogos como la gracia irresistible de Dios. Para los que vinieron ayer al culto de jóvenes, al concurso,
El pastor ayer empezó a dar una doctrina. ¿Cuál era la doctrina? Los que estaban en la Trinidad. Y es bueno que nosotros aprendamos doctrina, que estemos aprendiendo doctrina. Hermano, el cristiano tiene que estar equipado. El cristiano, por eso es que Pablo dice que nosotros tenemos que cuidar la doctrina para estar equipados para presentar defensa cuando a nosotros se nos requiere presentar defensa de la esperanza. Yo te pregunto algo. Todo cristiano tiene un maletín donde está equipado. ¿Qué herramientas, qué equipo llevas en tu maletín? ¿Cuánto pesa tu maletín? ¿Está vacío tu maletín? ¿O llevas buenas doctrinas? William dijo algo muy importante, la Biblia. Yo creo que la mayoría tiene la Biblia, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Muchos tienen la Biblia y no la leen en toda la semana. ¿De qué vale? ¿De qué vale tener la Biblia física en nuestro maletín si no la tenemos en nuestro maletín espiritual, equipados para la defensa del Evangelio? Y eso es lo que estamos viendo hoy, doctrina. Al cristiano le suele aburrir estas cosas de doctrina. Le suele aburrir, esa es la verdad. Se me acercó a mí un hermano hace ya 20 días cuando yo di esto, y él me expresó que muchos no entendieron esto, que muchos esto no les gusta. ¿Cómo la iglesia va a crecer en el conocimiento del Evangelio si no ve primero las doctrinas? ¿Cómo va a crecer para defensa cuando se le requiera defensa de la esperanza? Si no tiene su maletín cargado de Facebook, su maletín cargado de cuestiones terrenales, cuestiones pasajeras del trabajo, los niños, el colegio, las deudas, la universidad. Viene alguien a preguntarle algo sobre el Evangelio y no saben, cero patatero, no saben nada, no saben defender la fe, porque estamos vacíos de doctrina, vacíos, hermanos. Como decía el libro de los Hebreos, el escritor de los Hebreos decía, vosotros ya tenéis que ser maestros, están todavía en los rudimentos. ¿Qué es rudimento? Lo básico. Cuando uno va al colegio le enseñan 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3. Sencillas, son cosas sencillas. El escritor de los Hebreos nos insta a que nosotros debamos ser diligentes en la doctrina y que salgamos de los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? El perdón de pecados, el bautismo, la evangelización, la congregación. Son cosas que ya nosotros tendríamos que saber hacer. El cristiano tiene que estar equipado con doctrina para poder defender la fe. Defender la fe. Y esta doctrina, que se conoce como la cadena de salvación, es la que nos va hoy en día a nosotros a cimentar. A ver, ¿en qué lugar nos encontramos en la cadena? O quizás si no nos encontramos en la cadena. Entonces, el llamado que Dios hace, ese como pueden llamados, es un llamado interno. Es una voz que viene a nosotros y nosotros no podemos decir no. Es una gracia irresistible. ¿Por qué? Porque los que fueron conocidos fueron predestinados. Y los que fueron predestinados fueron llamados. Y los que fueron llamados fueron justificados y glorificados. Necesito un voluntario, Imer. Tráeme la mesa esa, por favor. Voy a hacer una pequeña dinámica en este momento, para que ustedes puedan entender lo que es la cadena de salvación. Sí, creo que no se ve ahí en la cámara. Creo que no. Sí, aquí tengo 1, 2, 3, son 5 vasos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Son 5 vasos que hay aquí. Cada vaso representa a un eslabón de la cadena. En el primer vaso tenemos piedras, aquí hay piedras. Mire, aquí tenemos piedras.
Todos pueden ver los vasos, ¿no? Aquí hay piedras. Ahora, el versículo nos va a ser de guía para ver hasta dónde van a llegar esas piedras que están allí. Vamos a leer versículo 29, dice así: porque a los que antes conoció, aquí están a los que conoció, ¿verdad? Aquí está el hermano Ignacio, aquí está Mariano, está Josué, está Joel, Fabi, está Dani, Lorena. Todos los que hemos creído en el Evangelio estamos aquí. Los que Dios conoció antes, aquí estamos. Sigamos avanzando. No voy a leer el paréntesis que pone en el versículo 29. Voy a saltarme al 28. Perdón, voy a saltarme al 30. A los que antes conoció también los predestinó. ¿Qué dice ahí? También los predestinó. A los que antes conoció también los predestinó. No va a faltar ninguno porque dice que a los que conoció también los predestinó, ¿verdad? Seguimos avanzando, versículo 30. Y a los que predestinó también justificó. ¿Qué dice ahí? Que algunos no justificó y algunos sí. Dice que a los que antes predestinó, a esos también justificó. Todos van a venir. Vamos aquí a este. Les pregunto algo, ¿va quedando algo por aquí? No ven nada, ¿no? Dice, a los que antes, ahora, a los que justificó, perdón, ¿por dónde vamos? A los que antes predestinó, a estos también llamó, ¿verdad? Vamos aquí. Y a los que llamó, que es el eslabón del medio, ¿qué dice? A estos también justificó. También, a los que llamó, a estos también justificó. Y vamos al último eslabón, versículo 30. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A todos. Si vemos, hermanos, ninguno se ha quedado detrás. Porque aquellos que fueron conocidos también fueron glorificados. Ya puedes llevarte esto. Gracias. Hermanos, ¿qué quiero, hermanos, que ustedes entiendan en este momento? Esto es como una cadena, es como una cinta transportadora. Cuando tú te pones al principio, automáticamente te lleva al final. Automáticamente te lleva al final. Nosotros, así como ponía el ejemplo en la parte 1 de la cadena de salvación, que yo tuve la oportunidad de entrar a un almacén donde recolectaban melocotones y los melocotones iban en una cinta transportadora y conforme al calibre ellos iban siendo echados a un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado, al otro. Así funciona la cinta transportadora. En la cinta transportadora de Dios, digámoslo de esta manera, el melocotón que Dios elige, ese va a llegar al final. Porque a los que antes conoció, a estos también glorificó. De un extremo a otro, nadie, absolutamente nadie, se puede quedar. Permítanme un momento, voy a buscar unos apuntes que tengo aquí. Entonces yo creo que hasta aquí lo tenemos claro, lo que dice la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos promete. Lo que la palabra de Dios nos promete este día. Mire, esto es una promesa que Dios nos hace, porque es Dios quien lo ha dicho. Nosotros, cuando hacemos una promesa, nosotros que somos humanos, cuando nosotros hacemos una promesa es una posibilidad, pero cuando Dios hace una promesa es una realidad. Voy a volver a repetir eso.
Cuando nosotros que somos humanos hacemos una promesa, es simplemente una posibilidad, porque nosotros no sabemos el futuro. Nosotros no sabemos qué vaya a pasar, si yo me voy a morir y la promesa queda ahí. O que fulanito se vaya y no le prometa yo la promesa que le he hecho. En nosotros no tenemos garantía, por eso es que cuando nosotros hacemos una promesa es simplemente una posibilidad de que eso pueda suceder. Aunque nosotros aseguremos, yo te prometo que esto va a ser así, te prometo que te voy a dar esta cosa, te prometo que voy a hacer esto. Al final es simple una posibilidad. Pero cuando Dios hace una promesa, esto es una realidad. Ya Dios a los que conoció, ya Él los ve como glorificados. Él los ve como glorificados. Perdón. Entonces, queridos hermanos, Dios llama a los que conoció de antemano a la salvación y santificación para ser adoptados en su familia. Esto es lo que dice el versículo cuando dice que Cristo sería nuestro hermano mayor. Él es el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Ahora vamos a pasar al siguiente eslabón, que es justificados. ¿Qué significa ser justificado? Esta es otra doctrina. Por eso, hermano, usted piensa que todo lo que uno viene aquí se le queda en la cabeza. No, eso es mentira. Usted venga y anote. Porque al anotar, eso se le va a ir quedando más todavía. Aquí el cristiano tiene que venir con actitud de querer aprender, no de venir a escuchar una homilía o de venir a escuchar cualquier sermón y fuera, ya se acabó. Esa no es vida cristiana. El cristiano tiene que querer aprender de Dios cada día, crecer en conocimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo pereció, ¿por qué? ¿Por hablar en lenguas? ¿Por danzar? Por falta de conocimiento. A Dios le interesa tanto que su pueblo le conozca, porque Él sabe que de esta manera nosotros podemos cambiar nuestra vida, conociéndole a Él. ¿Cómo nosotros somos transformados? Mirándonos como en un espejo, mirando la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y cómo miramos la gloria de Cristo? ¿Quién ha visto a Cristo aquí? Nadie. En el Evangelio, por medio del conocimiento, nosotros somos transformados de gloria en gloria. La palabra justificación que Pablo utiliza aquí es una palabra que se utilizaba en los tribunales, en aquel tiempo en los tribunales griegos. Y esta palabra es un término legal que significa declarar justo o absolver. Le voy a poner el ejemplo. Hermanitos, presten atención. Cuando nosotros vamos a una sala donde se encuentra el juez, ¿verdad? A un juzgado, y estamos enfrente de una escena de juicio, vemos que hay una persona que está siendo acusada, vemos su defensor y vemos el juez, que es quien juzga. Cada quien tiene su tarea. Nosotros estábamos en una sala condenados a muerte eterna por nuestro pecado. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Condenados estábamos a una muerte eterna. A una muerte eterna. Y cuando el juez iba a declarar nuestra sentencia de muerte eterna, alguien irrumpió en la sala, abriendo la puerta, y dijo: yo pago esa deuda. Yo pago esa deuda, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es cuando se utiliza la palabra, ¡pum!, lo absuelvo. Justificado, justificados. El juez, que era Dios, porque Dios dice que Él juzga al mundo por medio de su Hijo. El juez, que era Dios, que Él iba a decretar esa justicia. Yo quiero que ustedes se metan en la cabeza, hermanos, que los que van al infierno es un justo juicio. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Las personas que van al infierno reciben justicia y los que van al cielo reciben misericordia.
Porque todo, si yo me presento ante Dios con mis propias justicias, Dios lo que me va a decir, primero se va a tapar la nariz. ¿Por qué? Porque dice el profeta Isaías que vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y para que a usted le quede bien claro, porque la palabra que ahí utiliza en el hebreo es una palabra como menstruosa. El trapo que la mujer utilizaba para limpiarse su menstruación y lo tiraba y empezaba a yeder, esa es la misma palabra que utiliza el profeta Isaías para decir que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. No quieras presentarte delante de Dios con tus propias justicias. No confíes en tus fuerzas. No confíes en tus fuerzas, que yo hago esto, que yo oro, que yo me quiero ganar el reino de los... Tú no te vas a ganar nada. Ninguna persona se va a ganar el cielo, porque la persona que van al cielo es por gracia. ¿No dice la palabra de Dios en Efesios 2:8 que es un don de Dios la salvación? ¿Para qué es un don? ¿Por qué es un don de Dios? Para que nadie se gloríe. O sea que si no fuera un don de Dios y yo me ganara mi salvación, yo tuviera todo el derecho de ir al cielo y decir, esta salvación me la gané yo con mi sudor. Punto pelota. Pero no es así. La salvación es un don de Dios. Entonces, hermanos, volviendo a esta palabra, Cristo entró en esa sala y dijo, yo voy a pagar esa deuda. Y no solo que pagó la deuda, sino que nos sacó y nos hizo herederos de su reino. Es como si a mí me estuvieran condenando a muerte y justamente cuando van a dar el veredicto entra el rey de España, y dice, yo voy a pagar su fianza. Indultado, ahí queda resuelta. Absuelto, él queda absuelto. Es inocente porque yo voy a pagar su fianza. Y yo me pongo alegre y contento. Y dice el rey, y no solo eso, él viene a comer a mi casa y va a vivir conmigo como uno de mis hijos. Eso es lo que hace Dios. ¿Y por qué no? ¿Por qué yo estaba allí esperando la condena de muerte? Porque yo le di la espalda al rey, porque yo no quise ver lo que hice al rey y él aún así decidió perdonarme. Esto es lo que pasa delante de Dios. Por la obra de Cristo nosotros somos justificados y Dios nos ve como una página en blanco. Al creyente Dios lo ve. Tenía tantos delitos, todos los delitos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Allí puedes poner todos los pecados perversos que se te pasen por la mente, pero cuando Cristo paga esa deuda y anula ese acta que estaba contra ti, queda blanco. Eso se llama justificación. Es por eso que esto es un proceso. A aquellos que Él conoció de antemano, a esos les dio un destino y en ese destino los llamó para luego ser justificados. Nosotros esto lo vemos secuencialmente, pero Dios lo ve en un solo evento. Dios lo ve en un solo evento. Ya Dios los ve a los que conoció como justificados, como glorificados, como un solo evento. Pablo hizo anteriormente, estamos en el capítulo 8, pero Pablo anteriormente, en el capítulo 7 y capítulo 6, Pablo había hecho todo lo posible para enseñarnos que somos justificados por la fe en Jesús, aparte de las obras, Eso nos tiene que quedar muy claro y tenemos que coger esa herramienta de equipo y meterla en nuestro maletín espiritual, equipados para la fe. Fuimos justificados por medio de la fe, sin las obras. Las obras no justifican a nadie. Quiero que me respondan, ¿quién fue el padre de la fe? ¿Quién se conoce como el padre de la fe? El padre Abraham. ¿Por qué se conoce como el padre de la fe? Porque creyó, simplemente por eso, porque Abraham era una persona que adoraba a dioses por allá al otro lado, por allá en la tierra de Ur de los Caldeos. Y él adorando dioses, eso se encuentra en el libro de Jueces, dice la palabra de Dios que Dios
le prometió que su descendencia iba a ser mayor que las estrellas y como la arena del mar. Y le prometió toda la tierra en el capítulo 15 y 16 de Génesis. Y dice, Abraham se lo creyó. Y luego vemos que esa fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Ni siquiera Abraham fue justificado por las obras. Yo no sé cómo la Iglesia Católica Romana y muchas iglesias evangélicas creen que la salvación la podemos retener por nuestras obras. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que somos justificados por medio de la fe sin las obras, porque nuestras obras no pueden justificarnos. A Abraham su fe le fue contada por justicia. Ahora sigamos, hermanos. Vamos a seguir al siguiente eslabón, que es el eslabón final, y es glorificados. Glorificados. ¿Qué significa ser glorificado? Para nuestro dialecto o nuestro entendimiento como personas actuales, quizás puede ser muy confuso esta forma en que utiliza la palabra glorificado. Quizás nos suena como algo abstracto. Es como decían en mi tierra, ¿con qué se come eso? Decían allá en mi tierra. ¿Eso con qué se come? Glorificados. ¿Cómo somos nosotros glorificados? ¿Cómo dice mi hermano? Él nos llena de su gloria, por supuesto. ¿Cómo vamos a ser nosotros glorificados? La palabra que se utiliza aquí, para tener un mejor entendimiento, vamos a ir al idioma original en que Pablo escribió, que es el griego. Es una palabra que es endosazo, de donde viene la palabra doxología. Algunas personas no sabemos qué es doxología, pero es simplemente como alabar o adorar a alguien. Cuando yo, por ejemplo, hablo bien de alguna persona, estoy haciendo una especie de doxología a esa persona. Estoy alabando en cierto sentido a esa persona. Ahora, esto en algún momento llegó a significar como adornar con ilustre, vestir con esplendor, o ser una persona excelente, o ser una persona renombrada. Esta es la palabra que utiliza Pablo aquí, como endosazo. Yo hablo bien de ti. Usualmente nosotros glorificamos a Dios. Nosotros usualmente siempre, gloria a ti, Señor. Damos gloria a ti porque tú mereces el honor. Pero en este caso es Dios el que nos glorifica, el que dice, como veíamos en las clases del pastor anterior, que él decía, él nos da el like, él nos da el ok. Él dice buenas cosas de nosotros cuando somos glorificados, es lo que quiere decir. Él aquí nos glorifica a nosotros. Es una forma en que Él nos glorificará con un cuerpo glorificado, así como el que Jesucristo tuvo también. Nosotros tenemos una lucha diariamente con el pecado. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él viendo al final de su vida, él le dice, he peleado la buena batalla. ¿Por qué? Porque él sabía que ya se iba a desprender de este cuerpo pecaminoso, un cuerpo que lucha contra el espíritu, y él dice, voy a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo glorificado. Voy a leer Juan 17:22. Es una promesa que Jesucristo nos hacía. Decía, la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, yo les he dado. O como dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Así que, hermanos, entonces, ¿qué diremos a todo esto que hemos aprendido? La cadena de salvación.
¿Cuál es el punto en este pasaje que nosotros habíamos visto según el contexto? Hay un versículo clave y es Romanos 8:18. Eso está antes de lo que nosotros estábamos viendo. Y es que dice que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que nos ha de revelar. Hermano, no te preocupes porque vendrá una gloria mayor que las aflicciones que hoy tienes en este día. Tú tienes una lucha contra el pecado si eres creyente. Si no eres creyente, no luchas con él y estás cómodo con el pecado. Pero si tú eres creyente, tienes una lucha contra el pecado. Y es una lucha que muchas veces duele. La gloria venidera no se compara con esta lucha. No se compara con que tú en el trabajo quizás seas avergonzado porque eres creyente o eres vituperado. No, eso no se compara. Ni incluso las aflicciones que están viviendo otras iglesias en países donde la iglesia está siendo perseguida a muerte. Eso no se compara con la gloria que ha de venir. Con la gloria que ha de venir. En la primera parte de esta enseñanza yo decía y les citaba de un general en Estados Unidos que se llamaba Stonewall Jackson. Y él decía que su versículo favorito era el de Romanos 8:28, que dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Él decía, este es mi versículo favorito. ¿Sabe cómo murió él? Fue un general bastante conocido en Estados Unidos. Las mismas tropas lo confundieron y lo mataron. Las mismas tropas lo confundieron y lo mataron. Dios es soberano sobre todo. No puedes alejarte de tus problemas, que son el paquete que incluye la caída del hombre. Y Dios nos tiene aquí en esta escuela. Y nos mantendrá allí hasta que pasemos el examen. Es por eso que Pablo decía, yo estoy seguro de que la obra que Él empezó en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros debemos ser pacientes. Por eso tenemos que dar gracias a Dios en todo, hermanos. Voy a hacer una especie de resumen de lo que hemos visto de la clase pasada y de esta. Y una cosa es que el sufrimiento y la gloria van juntos. Esto no se puede separar. La gente hoy quiere gloria, la gente hoy quiere placeres, la gente hoy quiere estar cómodo, pero la palabra nos enseña que no hay gloria sin sufrimiento. Tienes que sufrir, sí o sí. El seguir a Cristo conlleva de sufrimientos. Segundo punto, no hay comparación entre nuestro sufrimiento presente y la gloria venidera o la gloria futura. Tercer punto, toda la creación gime en este momento esperando esa gloria. Toda la creación gime esperando esta gloria. Y cuarto punto, nosotros podemos tener verdadera esperanza a pesar de nuestro sufrimiento. 5. El Espíritu Santo está orando por nosotros, como dice Romanos 8:26, que Él gime con gemidos indecibles. Oh hermanos, que esto nos ayude a ver con los ojos de la fe todo lo que en Dios obra para bien, sea el bienestar o sea el sufrimiento, para parecernos cada día a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro hermano mayor, Jesucristo, nuestro glorioso, suficiente y Salvador. A Él sea la gloria. Antes de terminar, hermanos, quiero hacer unas preguntas, porque las preguntas nos hacen reflexionar en nuestro interior. ¿Cuántos han escuchado de Platón? El filósofo Platón. Se decía de Platón que él iba por la ciudad haciendo preguntas para que la gente reflexionara. Por eso cuando nosotros hacemos una reflexión en preguntas se conoce como el método platónico, que voy a hacer ahora en este momento. Y les recomiendo que ustedes deben tener un espíritu bereano. Los de la iglesia de Berea, cuando iban a recibir una enseñanza de Pablo, ellos decían,
sí, Pablo, nos estás enseñando que la justificación viene por la fe, sin las obras. Déjame, yo reviso las Escrituras. Revisaban las Escrituras y decían, sí, Pablo, lo que tú dices es verdad. Y estas preguntas quiero que ustedes, con ese espíritu bereano, puedan responder ahí en sus corazones. Y voy a preguntar sobre si la salvación se pierde, sí o no. Y lo voy a decir con todo respeto, porque si alguno piensa que la salvación se pierde, genial, nos podemos dar la mano, seguimos siendo hermanos en Cristo. Esto no tiene nada que ver. Pero voy a hacer algunas preguntas para atraer a la reflexión. ¿Se pierde la salvación? ¿Sí o no? Y yo quiero que estas preguntas ustedes las vean en base a la enseñanza que nosotros hemos aprendido hoy. La cadena de salvación. ¿Cuántos pecados hay que hacer para que la salvación se pierda? ¿Un pecado? ¿2 pecados? ¿10? ¿300 pecados? ¿10,000 pecados? Ahora, ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Por obras o por la fe? Por medio de la fe se obtiene la salvación. Ya hemos visto Efesios 2, 8 y 9. Ahora, si la salvación se obtiene por medio de la fe, ¿puedo yo preservar o guardar la salvación por medio de las obras? ¿Qué obras buenas debo hacer para no perder mi salvación? Algunos podrían responder, pues bueno, orar, leer la Biblia, ser bueno con fulanito, ser bueno con los hermanos, vivir en integridad. Esas obras tenemos que hacer para no perder la salvación. Vale, yo le digo, y ahora le hago esta pregunta. Usted respóndase ahí en su corazón. Ahora le hago esta pregunta. ¿Cuántas veces entro en el reino de Dios? ¿Cuántas veces se entra al reino de Dios? Una sola vez, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que nacer de nuevo? Una sola vez se nace de nuevo, ¿no? Ahora, si la salvación se pierde, si hay la posibilidad de que la salvación se pierda, ¿cuántas veces perderé la salvación en un año? Porque nosotros pecamos todos los días. Tendríamos que entrar en el cielo, volver a salir del cielo. Hoy entro en el cielo, mañana pequé, vuelvo a salir, vuelvo a nacer de nuevo, peco, me vuelvo a desnacer. No sé cómo se hace eso, a volver a desnacer. Hermanos, lo digo con todo respeto, quiero llamar a la reflexión de ustedes, conociendo la promesa que ya Dios nos hizo en Romanos 8, del 29 al 30. Nosotros nacemos una sola vez para entrar al reino de los cielos y no se vuelve a nacer más. Dios no está allí en el cielo. Ignacio pecó y lo borro del libro de la vida. Hoy lo veo que está haciendo mi voluntad. Lo vuelvo a anotar, Ignacio. ¿Cuántas veces en un año Dios estaría borrando y anotando nuestro nombre del libro de la vida? Porque una sola vez Dios anota. Por eso Dios dice, con amor eterno te he amado. Es una promesa que Dios hace desde antes de la fundación del mundo. Porque dice, porque a los que antes conoció. Ese antes significa de la eternidad pasada. De la eternidad pasada. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos pensar la salvación como nuestra verdadera esperanza, para vivir una vida agradecida a Dios y que nuestras obras, ahora sí, pongamos las obras después de todo esto, que nuestras obras reflejen que nosotros estamos aquí en la cadena de salvación. Si nuestras obras no reflejan
que estamos dentro de la cadena de salvación, no somos salvos. Cuando a alguna persona se le dice que la salvación no se pierde, una de las primeras objeciones que dice: pero si la salvación no se pierde, entonces yo puedo vivir en pecado. Hermano, si tú piensas así, no eres salvo, porque el que es salvo odia el pecado y se quiere apartar del pecado y lo odia. ¿Por qué? Porque está aquí. Está siendo justificado, está siendo santificado. Aquella persona que es santificada odia el pecado, por supuesto. Por lo tanto, es algo lógico. Es algo lógico que los que son salvos son santificados. Que los que son, no lo voy a volver a repetir, es eso, es algo lógico. Entonces, hermanos, yo quiero, hermanos, que esta enseñanza ustedes la equipen y la metan en su maletín espiritual. ¿Por qué? Porque muchas falsedades van a venir delante de ustedes y ustedes no van a poder discernirla. Ahora, nosotros tenemos, es como cuando a ti te muestran un billete original. Para tú discernir cuáles son los falsos, tú tienes que mirar bien el billete original. Y cuando tú conozcas bien por todos los lados el billete original, cuando a ti venga uno falso, enseguida lo vas a descartar. Es por eso que el evangelio, que es un diamante precioso, hay que mirarlo por todos lados, para que cuando a nosotros nos pidan razón de la esperanza podamos defenderla de una manera correcta. Y voy a decir este versículo para que quede en nuestras memorias en el día de hoy y esta semana. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta no por falta de ayuno, no por falta de oración, no por falta de conocimiento. Ahora, ese conocimiento es el que nos lleva a ayunar, es el que nos lleva a orar, es el que nos lleva a vigilar. Todo lleva un orden, todo lleva una secuencia, no antes las cosas que los otros. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana gloriosa de hoy. Señor, te pedimos que nos ayudes a creer en tu promesa. Señor, tú prometes y el pueblo cree. Señor, si tú prometiste que aquellos que llamaste serán glorificados, yo lo creo, porque tú lo prometiste. Y esto me tiene que llevar a una vida agradecida y de santidad delante de ti. Obrando por gratitud y no para conseguir, Señor, tu favor. Señor, ayúdanos, Señor, a no ser un pueblo legalista que vaya delante de ti presentando sus obras, tratando de conseguir tu favor. Espíritu Santo, confiamos en que tú gimes delante de Dios conforme a su voluntad del Padre, porque nosotros muchas veces no sabemos cómo orar, pero allí está el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, presentando nuestras peticiones delante del Padre. A ti damos la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Estamos cordialmente despedidos.